El Señor les bendiga, hermanos. Buenos días. Deseo en mi corazón que todos estén siendo fortalecidos por Dios, que Dios esté hablando a sus vidas, hermano, que sea Dios su roca de refugio en este tiempo, que sea también su alabanza y su sabiduría esté llenando sus vidas espirituales, hermano, para que podamos vivir conforme a su voluntad. Quiero hoy hacer una reflexión acerca de Isaías capítulo 24, versículo 1 al 6. Solamente voy a leer esa parte, hermano. Usted, por favor, acerque su Biblia. Vayamos juntos, hermano, escuchando y leyendo esta enseñanza. Vamos al capítulo 24 de Isaías, versículo 1 al 6. La palabra de Dios, hermanos, dice así. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo hacia su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra y enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Oramos. Amado Padre, Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos permites, mi Dios. No podemos unirnos físicamente, Padre, pero nuestro corazón está unido, Señor, y nuestro corazón unido te alaba a ti. Bendito eres, Dios de los cielos, bendito eres, Señor de los ejércitos. Y hoy esta mañana pedimos, Padre, te rogamos, Señor, clamamos a ti porque tu Santo Espíritu se mueve en nuestros corazones, para que juntamente, Padre, podamos examinar tu palabra, para que juntamente nos hables, Señor, lo que has de decir, Padre amado, y que juntamente podamos ir creciendo, Señor, en el conocimiento de ti, en ir transformando nuestras vidas, Señor, conforme a tu imagen. A ti te damos la gloria, Señor, solo a ti es la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿qué estamos viendo en este capítulo? Si usted ve el título que tiene su Biblia, dice que es el juicio sobre la tierra. Ya no está mencionando una ciudad en específico, ya no está señalando una parte de la tierra, sino que está hablando de la tierra en general. Miren lo que dice el 24.1, es una traducción más actual, hermano. Dice la palabra, miren, el Señor está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra baldía. Él devasta la superficie de la tierra y dispersa a los habitantes. ¿Qué nos está hablando la palabra de Dios? El juicio. ¿De quién? Del Señor. Es interesante, hermano, porque esta traducción lo dice como el que tiene la soberanía sobre todo el mundo, sobre toda la tierra. Y ese Señor soberano está a punto de destruirla y de convertirla en una inmensa tierra baldía. Hermano, qué es esta visión que está viendo Isaías? Dios enjuiciando a la tierra, devastando todo, dice. No sé si ustedes han ido a un desierto, hermano, cuando no hay nada, está baldío totalmente, como dice ahí, tierra baldía, donde no se aprecia nada. Es más o menos la imagen que da Dios, porque en este tiempo yo me imagino que ni los desiertos podrán estar. Totalmente desolada, vacía. Vamos a seguir leyendo, hermano. Dice el versículo 2 y 3 en Nueva Traducción Viviente.
sacerdotes y laicos, sirvientes y amos, criadas y señoras, compradores y vendedores, prestamistas y prestatarios, banqueros y deudores. ¿Qué está haciendo Dios aquí, hermano? No está haciendo distinción. ¿De qué le sirvió al sacerdote ser sacerdote en este juicio que viene? De nada, hermano. Al que no cree, al que tiene mucho dinero, al que sirve, al que tiene mucho dinero. ¿De qué sirve, hermano, que estas personas tengan dinero en este tiempo? De nada. El Señor no va a hacer distinción, tanto al que compra como al que vende, al que tiene dinero para prestar, al que no tiene para pedir, al banquero, a los que le deben a los bancos. Dios no hará distinción de personas en este juicio que viene contra la tierra. Que dice Dios, no se perdonará a nadie. La tierra será totalmente vaciada y saqueada. El Señor ha hablado. ¿Qué quiere decir esta expresión? El soberano ha hablado y si Dios habla, hermano, esa palabra sin duda se va a cumplir. Es lo que nos está mostrando en estos 3 versículos el libro de Isaías. El juicio que viene sobre todos los moradores. No importa, hermano, qué eslabón ocupes dentro de la comunidad. No importa qué rango tengas dentro de la comunidad. Yo aquí me ponía a pensar, hermano, ¿cómo es Dios? No le importa al Señor en lo mucho que te hayas esforzado para acumular tus riquezas. Al Señor no le interesa lo mucho que te esfuerces por tener dinero, así como no le importa si no tienes. El Señor va a mandar este juicio terrible, hermano, sobre la tierra. Vamos a ver, hermano, a quiénes se está refiriendo en la tierra. Dice el 4 al 6, la tierra está de duelo y se seca, y el suelo se consume y se marchita. Hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. Hermano, ¿qué sirve que seas una persona moralmente correcta? Y escúchame, no estoy diciendo cristianos, estoy diciendo una persona que moralmente se lleva en esta vida, en esta tierra, moralmente correcto. Dice que hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes. Aquí es donde Dios empieza a explicar por qué trae este juicio sobre la tierra y no hace distinción de personas y no importa que hayas vivido moralmente bien. Dice, por los pecados de los habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. ¿Qué nos está hablando Isaías, hermano? Es muy importante lo que nos está diciendo, porque está diciendo que hasta los mejores habitantes de la tierra, aquellas personas que se han llevado correctamente, moralmente bien sobre la tierra. Pero ¿cómo llama este juicio o por qué trae este juicio? Dice que la tierra sufre por los pecados de los habitantes. Entonces, ¿qué nos deja ver la Biblia, hermano? ¿Es suficiente tener una vida moral y ética correcta en la tierra? ¿Es suficiente para Dios? Porque muchas personas, hermanos, confundimos el llevar una vida ética y moralmente con no ser pecador. Hoy vamos a ver la diferencia entre estas dos cosas. Dice que la tierra sufre por los pecados de los habitantes.
¿Por qué? Porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Esto es muy importante, hermano, y debemos de ver a qué se refiere Dios con esta situación. Para esto, hermano, debemos de entender para qué el hombre fue creado. ¿Qué propósito tenía Dios al crear al hombre, al hacer su creación, a crearlo y ponerlo sobre la tierra? ¿Qué propósito tenía Dios, hermano? ¿Que se portara bien? ¿Que fuera ética y moralmente bueno? Lo vamos a ver. Nosotros vamos a ir a Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Este lo tiene usted en su Biblia, Reina Valera. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué lo iban a hacer, hermano? A la imagen y semejanza de Dios, para que señorearan en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, así como Dios había planeado, hermano, cuando dice hagamos, ¿qué hizo Dios? Lo creó. De la misma forma podemos ver, hermano, la expresión que dice el Señor lo ha dicho. Si Dios dice una palabra, hermano, esa palabra se cumple. De tal forma que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué hizo Dios? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorar sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué hizo Dios, hermano? El Dios Trino planeó hacer al hombre. A su imagen Dios compartió cualidades de Dios con el hombre. ¿Cómo qué cualidades? Como el amor, como la misericordia. Esas cualidades compartió Dios. Hay cualidades que son exclusivas de Dios. Por ejemplo, crear. Él es el único que puede crear de la nada. Otro, todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Todas esas son cualidades únicas de Dios, pero compartió unas con el hombre, como el amor, la misericordia, ¿sí? Entonces él creó al hombre y lo bendijo y le dio este mandato, que se fructifique y se multiplique. Hermano, ¿con qué corazón el hombre tenía que gobernar esta tierra? Tenía que gobernarlo, hermano, bajo el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, bajo la soberanía de Dios. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque la imagen que nos muestra Génesis es Dios creando un reino, un pueblo, una nación. Nosotros vemos o sabemos los tres factores para formar un reino o una nación, tres factores que se necesitan. Uno es el gobierno, otro es el pueblo y otro es la tierra. Aquí Dios nos deja ver dos factores, que es el gobierno y el otro, la población. Dice, ¿quién es el rey y el gobierno de este pueblo, de este reino, de esta nación que Dios está formando? El rey es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que comienza a dar los mandatos. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla. ¿Quién es el rey? El rey es Dios. El pueblo que debería de estar obedeciendo a Dios bajo la soberanía de Dios y bajo esa soberanía gobernar toda la creación es el hombre. Si nosotros avanzamos un poquito más, hermano, lo podemos ver un poco más claro.
Génesis capítulo 2. Dijimos que ya teníamos dos partes de la nación y del reino. Vamos a leer estos versículos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso? Para que lo labrara y lo guardase. Si nosotros vemos, hermanos, los tres factores del reino es la soberanía, el pueblo, ¿qué nos hacía falta? El territorio. Y nosotros podemos ver ahora el territorio que es el huerto del Edén. Y Dios pone a este hombre que él creó como su pueblo en el huerto del Edén. ¿Cómo manifiesta Dios su soberanía, hermano? Por medio de mandatos. Y lo siguiente que dice es muy importante para entender lo que vimos en Isaías. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué podemos ver aquí, hermano? Dios formando su reino. Formó al hombre, lo tomó y lo puso en el territorio, en el huerto del Edén, como su pueblo, como su nación. ¿Quién es el soberano? Dios. Y empieza a poner sus estatutos, sus mandatos. ¿Qué le mandó Dios al hombre? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermano, ¿qué mandato le dio Dios? ¿Un mandato muy difícil de cumplir? No, lo vemos aquí. ¿Cuántos miles de árboles tenía el hombre para comer? ¿Cuántos miles de árboles tenía el hombre para alimentarse? Y solamente Dios le dijo que de uno no podía comer. Nosotros en ocasiones, hermanos, tomamos que es muy difícil vivir la palabra de Dios, que es difícil someterse a los mandatos de Dios. Pero a lo largo de la Biblia, hermano, nosotros podemos ver los mandatos de Dios y vemos que son muy fáciles de cumplir. Son posibles de cumplir. Dios no puso una carga pesada en el hombre que pudiera decir, es imposible cumplir estos mandamientos. Dios puso mandatos que fueran posibles para el hombre cumplir. De tal forma, hermano, que Dios como rey pone a su pueblo, Adán, en el huerto del Edén, en su territorio, y empieza a gobernar su vida. ¿De qué forma? Por medio de mandato. De todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comas, porque el día que de él comas, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. Hermano, un mandato posible de cumplir. Nosotros, hermano, podemos ver esta imagen. Dios gobernando a su pueblo. Dios como rey. Esto es lo que Dios había planeado hacer y lo que Dios estaba llevando a cabo. Pero avanzamos más en la historia, hermano. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí quiero ver dos cosas, hermano. Se acerca la serpiente a la mujer y ¿qué es lo que le dice? Con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Veamos por qué la Biblia dice que la serpiente era astuta. La serpiente, hermano, comienza diciéndole a la mujer una palabra parecida a la que Dios le había dicho. Parecida con las palabras, hermano, pero muy, muy apartada de lo que Dios le había dicho.
Y la mujer, ¿cómo le responde? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Era una verdad que Dios les había dicho. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Nosotros, ¿qué podemos ver aquí de la mujer? Que también ella no había entendido bien la palabra de Dios. Que también ella, hermano, porque Dios nunca les dijo que no lo tocaran, simplemente que no lo comieran. Pero vemos a la mujer, hermano, que también la palabra de Dios no estaba muy bien afirmada en ella. Y la serpiente se da cuenta, hermano. Continuamos leyendo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que está ofreciendo la serpiente aquí, hermano? No solamente es comer del fruto, no solamente es desobedecer a Dios. ¿Qué le está diciendo? Sabemos que Dios, hermano, la serpiente sabía que Dios era el soberano de ese pueblo, de ahora de Adán y Eva. Sabía que Dios debía de señorear su vida. ¿Qué le está ofreciendo la serpiente a la mujer, hermano? Dios iba a decidir en el hombre qué es lo que le convenía al hombre y lo que no le convenía. Pero ¿qué le está diciendo la serpiente? No vas a morir, está contradiciendo totalmente la palabra de Dios que les había dicho que si comían iban a morir. ¿Qué le dice? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Aquí está lo importante, hermano, que quiero compartir. ¿Quién era Dios para Adán y Eva? El rey. Cuando la serpiente, hermano, les está diciendo, van a ser como Dios, les está diciendo, ustedes no necesitan la soberanía de Dios. No necesitan quien les diga qué es el bien y qué es el mal. Ustedes pueden ser el rey de su vida. Eso es lo que la serpiente le está ofreciendo a la mujer. ¿Y qué hace la mujer, hermano? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué está haciendo el hombre y la mujer? Están desechando el gobierno de Dios en sus vidas. Están diciendo, no te necesito Dios para gobernar mi vida. ¿Sí vemos, hermano? No necesito, yo puedo gobernar mi vida, yo puedo decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y la Biblia cómo le llama esto, hermano? Pecado. ¿Qué es el pecado? Desechar la soberanía de Dios en mi vida y gobernar yo. Quitar a Dios la corona y ponérmela yo. A eso llama Dios pecado. Dios les había dicho, hermano, aquí vemos la imagen, yo con la corona de Dios. No necesito tu soberanía, Señor. Yo voy a gobernar mi vida como a mí me parezca. Nosotros, hermano, podemos ver el fin que tuvo esta mujer y este hombre. Dios les había dicho, si comen de ese árbol van a morir. ¿Qué hace Dios, hermano? Enseguida que ellos comen el fruto, llega Dios y se da cuenta que ellos habían comido el fruto. Los saca de su presencia. Ellos no caen muertos, fulminados por un rayo. Dios los quita de su presencia. Debemos entender entonces también qué es la muerte, hermano. ¿Qué es la muerte? No estar en la presencia de Dios. Eso es muerte. Parece que están vivos, pero ¿qué dice Dios? Separados de mí,
Eso es muerte. ¿Y cuál es el resultado, hermano, de esto? ¿Cuál es el resultado de que estos hombres sean los reyes de su vida? Nosotros lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23, nueva traducción viviente. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. ¿Qué causa, hermano, estar separado de Dios? Estar muerto, que el hombre empiece a practicar cosas que no le agradan a Dios, separados de Dios, hermano. El hombre no puede obrar conforme a la voluntad de Dios. No puede obrar agradando a Dios. Es por eso que comentaba, hermano, aunque se lleve una vida moral y ética correcta, si no está bajo la soberanía de Dios, esto es pecado. ¿Por qué, hermano? Porque tú, en tu sabiduría, gobernando tu propia vida, decides lo que es bueno y lo que es malo, aunque tus actos sean buenos a los ojos de los humanos. Si no tienes esa relación con Dios como Él, como tu Rey y tú su pueblo, todas esas acciones, hermano, no sirven, son pecado. ¿Qué tan importante, hermano, es estar unido a Dios? ¿Qué tan importante es estar gobernado por su palabra? Vamos a avanzar, hermano. Dice que ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarle como a Dios, no quisieron reconocerlo como su rey. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿De dónde salía esto, hermano? De su propio corazón, de su propia concupiscencia, de lo que ellos deseaban hacer. ¿Qué obtuvieron como resultado? Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron cultos a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. ¿Qué nos está diciendo la palabra, hermano? El hombre, cuando se hace una imagen, busca satisfacer sus propios deseos. Si nosotros vemos a través de la historia, Egipto, hermano, por ejemplo, en uno de los pueblos más idólatras y que también vimos el juicio que traería Dios sobre Egipto, ¿qué hizo? Se hizo dioses de todos, hermano, y ofrecía su adoración hacia esos dioses, pero esperando que ese Dios le cumpliera lo que este hombre quería. Él iba a adorar al Nilo, hermano. ¿Para qué? Para que ese Dios, Nilo, pudiera estar regando todas sus tierras y obtuvieran las cosechas que ellos querían. Pongámonos a pensar realmente quién es el Dios ahí, hermano. Ellos mismos, porque buscan hacerse imagen que les cumpla sus deseos, sus concupiscencias. Hermanos, detengamos un momento a meditar si es que no estamos adorando a nuestro Dios como estas personas que adoraban a imágenes de mortales, o sea, de personas, de aves, de animales de cuatro patas o de reptiles. ¿Con qué propósito yo me acerco a Dios? ¿Para que recibir la soberanía de Dios, hermano, o para adquirir algo que yo deseo? Porque esa es la adoración, hermano, que nos está mostrando aquí en Romanos.
se hacían dioses para que cumplieran sus deseos. ¿Con qué propósito estoy yo buscando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Con qué propósito nosotros buscamos a Dios, hermano? Vamos a avanzar. Seguimos en el versículo 28 del mismo capítulo de Romanos. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios como rey, hermano, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Qué hizo Dios, hermano? ¿Cuál es el juicio de Dios aquí? Ellos no aceptaron, no reconocieron a Dios como su rey. ¿Qué hizo Dios? Los dejó que gobernaran su propia vida. ¿Y cómo le llama? Tontos razonamientos. Y hicieron cosas que jamás debían de hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. ¿Qué característica tienen, hermanos? Aparte de todas estas cosas malas que hacen, que ellos no quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Cómo están estas personas, hermano? Totalmente perdidas en sus razonamientos, totalmente perdidas, queriendo gobernar su vida, hermano, pero eso los lleva ¿a qué? A llevar toda esta conducta mala, a hacer todos estos pecados que nos está mostrando. ¿Consecuencia de qué, hermano? De no aceptar la soberanía de Dios sobre sus vidas, de pensar que están decidiendo bien, de estar sentados en el trono y pensar que las decisiones que ellos toman son las correctas. Pero recordemos lo que nos dice Jeremías: engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni aún la persona, hermano, puede conocer si su corazón está deseando para bien o para mal. Y la respuesta a esa pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿Qué dice Dios? Yo, Jehová, yo conozco el corazón del hombre. Yo conozco aún lo que está en sus pensamientos. Conozco las intenciones que ellos tienen. Entonces, hermano, ¿de qué forma Dios nos conoce? En totalidad. Él nos creó para ser parte de su pueblo. Nos creó para estar atentos a su voz. De otra forma, hermano, la persona que está sentado en el trono y decidiendo por sí mismo para su vida, este peligro corre. Como nos muestra esa imagen de Romanos, aquellos que no han querido reconocer a Dios. ¿Qué nos muestra Isaías? El juicio sobre estas personas. El juicio de aquellos que no han querido el gobierno de Dios para sus vidas. ¿Cómo nosotros, hermano, podemos transformar? ¿Por qué entra una angustia? Entonces, si no es portarme bien, si no es que yo trate de llevar mi vida ética y moralmente bien, ¿qué es lo que yo debo de hacer? En ocasiones cuando uno comparte a las personas, hermano, que comparte el Evangelio, ellos nos dicen, pero si yo me porto bien. En ocasiones una familiar me preguntó, pero ¿por qué entró el pecado? ¿Por qué nosotros qué culpa tenemos que Eva se haya comido el fruto? Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar,
El pecado que ellos cometieron es quitar a Dios del trono de Dios, dejaron de escuchar a Dios, dejaron de obedecer y ellos se sentaron en el trono para reinar sus vidas. Díganme quién hasta ahora, hermano, puede decir, yo no he hecho eso. Porque en una de las religiones populares le llaman el pecado original, que desde que naces ya lo traes. Y algunos no entienden por qué, o no entendemos por qué le llaman así. Pero hermanos, sí entendemos que ciertamente sí estamos viviendo de esa forma. Estamos separados de Dios y estamos decidiendo, tomando nuestras propias decisiones, hermano, para nuestra vida. Pero ¿qué propósito tuvo Dios para formar al hombre? Hacer un reino donde Él fuera el rey y la creación, su pueblo. ¿Por medio de qué, hermano? Dios nos dijo a su pueblo, a Adán y Eva, el día que coman de ese fruto van a morir, van a ser separados de Dios. Si ahí hubiera terminado la historia, hermano, cuán desdichados seríamos, porque no había perdón de Dios. Pero Dios, hermano, en su inmensa misericordia, hace una promesa. Génesis 3, versículo 15. De la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a pisotear la cabeza, la simiente de la serpiente. ¿Quién es él, hermano? Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Es otra versión, hermano, dice, así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. ¿Qué está diciendo? La muerte llegó a la humanidad, la separación de Dios, la muerte eterna, hermano, llegó a la humanidad por medio de un hombre. ¿De quién está hablando? De Adán. También por medio de un hombre llega la resurrección. ¿De quién nos estará hablando? Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá la vida a todos. ¿Quién es esa simiente prometida, hermano? Cristo. Que así como Adán pecó y a partir de ahí entró el reino de la muerte al mundo, iba a venir Jesucristo. ¿Para qué? Para traer el reino de vida. Juan capítulo 11, versículo 25 al 27. Le dijo Jesús, está hablando, hermano, cuando Lázaro murió y las hermanas de Lázaro salen a encontrarse con Jesús y se postran a los pies de Jesús y le dicen, mi hermano se murió, Señor, y están llorando con ese dolor inmenso en su corazón. Y Jesús le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿A qué se refiere con este muerto, hermano? Aquellos que están separados de Dios, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. ¿Qué es Jesús para ellos? La vida. Yo soy la resurrección. Si estás muerto en delitos y pecados, Él os dio vida, dice Efesios, cuando estaban muertos en delitos y pecados. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, voy a parafrasear aquí, en delitos y pecados, vivirá. Y todo aquel que vive, está hablando de las personas que están ahí y creen en mí, no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Tendrá vida eterna. Le pregunta a la hermana de Lázaro, ¿crees esto? ¿Qué le responde ella? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has de venir al mundo. ¿Qué está diciendo? Tú eres el que puede dar vida a los muertos. Hermanos, y como prueba tangible, nosotros sabemos que Él resucitó a Lázaro. ¿Para qué?
para que todos nos diéramos cuenta que Él tiene poder para levantar a los muertos de la tumba, que Él tiene el poder para dar vida al muerto que está separado de Dios, aquel que está gobernando su propia vida, aquel que está separado, muerto en delitos y pecados. Jesucristo tiene el poder para levantarle de los muertos. Eso es lo que nos está diciendo, hermano. ¿Qué nos dice Isaías? El propósito por el cual fuimos creados. Jesús viene a perfeccionar ese propósito. Eso que el hombre perdió entregando el gobierno a Satanás, entregando el gobierno de sus vidas al imperio de la muerte. ¿Qué viene a hacer Jesús, hermano? A recuperarnos, a darnos la identidad por la cual fuimos creados, a regresarnos la identidad por la cual fuimos creados. Dice, todos los llamados de mi nombre, para mi gloria los he creado, los formé y los hice. ¿Con qué propósito fuiste creado, hermano? Lee este versículo. Todos los llamados a mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Cómo le puedes dar la gloria a Dios? Obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Vamos a ir a Romanos, hermano, capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano, en el libro de Romanos? Por tanto, amados hermanos, les ruego, por tanto, Él viene explicando, hermano, los 11 capítulos anteriores, Él explicó cuál es la justicia de Dios. La obra de Jesús, hermano, que aún siendo enemigos, nos hizo pueblo de Dios, aún siendo enemigos de Dios, apartados de Dios, muertos. Él nos hizo parte del pueblo de Dios, Jesucristo. Y Pablo continúa diciendo, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Él os dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Él es nuestra justicia, aquel que perdona nuestros pecados. Dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Este cuerpo, hermano, que antes servía a Satanás, ahora ¿a quién debe servir? Al Rey de Gloria, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cuál mundo, hermano? El que nos está hablando Isaías, que está condenado. ¿Por qué? Porque desecharon la soberanía de Dios. ¿Por qué está padeciendo la tierra, hermano? ¿Por qué está padeciendo este mundo? Porque han desechado a Dios como su rey. Han decidido, hermano, gobernar sus propias vidas y Dios los dejó. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las costumbres no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿De qué forma Dios nos va transformando, hermano? Si estoy gobernado por Dios, si a través de su palabra yo le busco y lo conozco y veo qué es lo que tiene Él para mi vida, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a ir transformando en personas nuevas, hermano, a cambiar nuestro pensamiento,
Ese pensamiento que, como leímos en Romanos capítulo 1, egoísta, que solamente ve por él, que ve para mentir, para robar, para hacer lo malo solamente. ¿Qué va a hacer Dios? Gobernando nuestra vida por medio de su palabra, va a cambiar nuestro pensamiento, nos va a ir transformando en personas nuevas. ¿Qué dice enseguida? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿De qué forma maravillosa, hermano, Dios está obrando en nuestras vidas? Dejémosle, hermano, el lugar de rey a nuestro Dios. Ese es el pecado por el cual está enjuiciando a la tierra. ¿Qué les dice? Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, capítulo 24, versículo 5 de Isaías, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Ellos no me reconocen como Dios. Se han entregado a hacer lo que les place a sus propias vidas. Hermano, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupas tú? ¿Estás ocupando el lugar de Dios? Dios por eso está mandando juicio a la tierra. Por eso manda maldición, hermano. Porque los hombres no le han querido reconocer como el rey de sus vidas. ¿Qué lugar debemos de ocupar? Dios es el rey, hermano. Dios es el rey. Y yo, su pueblo. Escucho su voz a través de la palabra. Le conozco a través de la palabra, hermano. Me relaciono con Él. Tengo esa relación íntima con Él a través de su palabra. ¿Para qué? Para que Él gobierne mi vida. La palabra que yo leo se hace piel en mí. Se hace movimiento. Entonces, hermano, ¿qué lugar ocupo yo? Yo soy el pueblo de Dios que está bajo la soberanía del Señor. Si aún, hermano, estamos ocupando el trono de Dios, es momento que nos demos cuenta, hermano. La tierra está bajo su juicio porque no han querido soltar ese lugar. ¿Y nosotros qué lugar ocupamos? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Les dejo esta pregunta, hermano, para que verdaderamente usted recapacite. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Es parte de mi vida o es mi vida? Oramos. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, que nunca regresa vacía, amado Dios. Tu palabra, Señor, que nos da vida, que nos insta, Señor, a cambiar, a transformar nuestros pensamientos, Señor, a irnos amoldando cada vez a la imagen que tú vas formando, Padre mío. Gracias y te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, para que te sepamos reconocer como Rey, que ya dejemos, Señor, a un lado lo que nosotros pensamos, sentimos, mi Dios, y que verdaderamente te reconozcamos como el Rey de nuestras vidas. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos, Señor. Asimismo, Señor, rogamos por aquellos que están pasando por enfermedad, mi Dios, para que tú seas su refugio, mi Señor. En los pastores, Padre, gracias por la vida del pastor, Señor, que se va recuperando. Por Mari, Padre, regula su presión arterial, mi Dios, para que ella pueda, Señor, servirte y fortalecerse en ti, Señor. Gracias por sus vidas, amado Padre. Te ruego, Señor, por la vida de mi hermana
Guadalupe Vázquez, Padre, que tú también fortalezcas su salud y fortalezcas su cuerpo, por la vida de mi hermana Guadalupe Baleón, Señor, para que también la fortalezcas y las bendigas, Señor. Así por cada uno de mis hermanos, Padre, que no sabemos si están enfermos, mi Dios, aquellos que están cayendo en desánimo, Padre, fortaléceles, anímales, revívales el fuego, Señor, que tú has formado en nosotros. Que seamos, Señor, como Jeremías, cuando ya en medio de todo el juicio y en medio de los ataques y en medio de todo lo que veía, Señor, decidió callar. Pero no pudo, Padre, porque había un fuego que le carcomía los huesos. De la misma forma, mi Señor, que seamos cada uno de nosotros. Que no caigamos en desánimo, Señor, sino que nos fortalezcamos. Que no escuchemos, Señor, las voces de este mundo que son huecas, Padre, que son vacías, sino que pongamos nuestro oído, Señor, atento a tu palabra y nuestros ojos bien firmes, Señor, en esa cruz que nos limpió y que nos salvó, en tu sangre, amado Dios, en ti, bendito Padre, amado. A ti es la gloria y la honra, Señor. Muchas gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermano, que tenga muy buen día.